Hola, les doy la bienvenida al primer curso sobre aspectos psicológicos de los pacientes con baja visión, su entorno social y familiar. Primero me voy a presentar un poquito más. Mi nombre es Shirley Kohn, soy licenciada en psicología, me especializo en baja visión, estoy actualmente encargada del área de la coordinación del espacio terapéutico dentro del Centro Mayo de Baja Visión. Y la propuesta de este curso va destinada tanto a pacientes, a sus familiares, a profesionales del área de la salud, de la educación, a todas las personas interesadas en conocer un poco más sobre qué pasa en la psicología vinculado con la baja visión, con las problemáticas visuales. Es un curso que va a ser bastante interactivo, va a ser dinámico, pero a su vez voy a tratar de utilizar la terminología más fácil para que todos puedan entender un poco más sobre esto, con ejemplos, con casos concretos, hablar un poquito de la importancia de la familia, del sostén familiar, de un entorno amable y comprensivo para los pacientes, para que todo este proceso que tiene que ver con el momento desde que se enteran de su diagnóstico en adelante sea un proceso lo más saludable, ameno y relajado posible. Como bien les estaba contando, dentro del Centro Mayo de Baja Visión contamos con este espacio terapéutico, pero no solamente se realizan sesiones a nivel individual, sino que es muy importante la participación de la familia. Tenemos como un enfoque más vinculado a lo sistémico, donde entendemos de la importancia de una buena red de apoyo. Entonces, además de la terapia individual solo del paciente, también invitamos a sus familiares a formar parte de este tratamiento. Así también tenemos grupos de pacientes donde se realizan terapias grupales que pueden tener la misma patología o pueden ser diferentes, pueden tener las mismas edades o pueden ser heterogéneas. ¿Por qué? ¿Para qué buscamos esto? Para que en estos ciclos, en estas charlas, en estos encuentros, intercambien experiencias, intercambien anécdotas, intercambien recomendaciones, porque no hay nada más importante que el apoyo mutuo. Y quienes se van a entender mejor que pacientes que tienen la misma problemática o tienen las mismas dificultades. Entonces, vamos a empezar a hablar puntualmente de qué es la baja visión, pero ¿por qué? Porque es importante que todos entendamos de la misma forma de qué hablamos cuando hablamos de baja visión. Más allá de una definición que ahora les voy a dar para que estemos como todos en sintonía, es muy importante entender que hay muchas formas de vivirla, hay muchas formas de tener baja visión y que cada paciente y cada familia lo van a vivir de diferente forma. Para entender un poquito más, se entiende a la baja visión como esa condición visual que padece una persona con una reducción importante de su visión, que no mejora utilizando un lente de contacto, una operación o un tratamiento específico. Es una condición visual y esta le genera dificultades en distintos ámbitos de su vida. Obviamente, cuanto más ámbitos de su vida estén perjudicados o a ellos se les dificulte realizar esas actividades, peor va a ser la situación en la que el paciente va a llegar a la consulta. Entonces, teniendo en cuenta esta definición de baja visión, nosotros nos tenemos que enfocar como psicólogos, como profesionales del área de la salud mental, como profesionales del área de la educación o mismo como familiares de un paciente con baja visión. Tenemos que entender que hay algo que existe que se llama realidad psíquica. La realidad psíquica va a depender de cada paciente y va a tener que ver con su pasado, su historia, sus expectativas, las expectativas que su familia les pusieron a ellos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que más allá de que una persona tenga visión borrosa o le cueste más ver a lo lejos o por ejemplo, tenga una incapacidad para distinguir colores o contrastes, si esa persona, por ejemplo, es una persona mayor que durante toda su vida fue aficionada en teatro, que le gusta ver películas, que disfruta mucho saliendo y conociendo espectáculos, a esa persona en especial, si tiene una dificultad de ver a lo lejos y eso no puede mejorarse con un lente convencional, lo va a afectar mucho más que a aquella persona que no tenga ese deseo o esa ambición.
¿A qué voy con esto? Que la realidad psíquica de cada paciente va a ir cambiando y uno tiene que darle mucha importancia a cuáles son sus deseos, cuáles son sus miedos, cuáles son las expectativas, porque eso es lo que va a marcar la diferencia entre un paciente y otro, o una familia y otra. Lo que es importante también destacar es que no existe una sola forma de ver con baja visión, sino que lo que hablábamos antes, esto de la visión en modo de túnel o una visión borrosa o una falta de nitidez, va a modificar mucho la vida de un paciente o de otro. Entonces, lo más importante como para poder sumergirnos en este mundo de lo que tiene que ver con los aspectos psicológicos y la baja visión es entender que cada paciente y cada familia es único, que no podemos equiparar o hacer algo como manualizado o estandarizado para todos los pacientes igual, porque cada familia y cada paciente se maneja de forma distinta. Entonces, volviendo a esto, hay muchas causas distintas que pueden causar la baja visión, desde enfermedades oculares, ustedes habrán escuchado hablar de todo lo que tiene que ver con la degeneración macular, el glaucoma, la retinopatía diabética, retinosis pigmentaria, miopía, como esos nombres que ya son famosos porque lamentablemente cada vez son más las personas que tienen baja visión y en un futuro también se sabe que esto lamentablemente va a seguir aumentando, pero también puede ser por causas accidentales, ¿no? Como una lesión neurológica, un accidente o una malformación congénita, alguna enfermedad infecciosa. Entonces, el origen y la causa de la baja visión es grande, hay muchas formas distintas de que esta persona llegue al consultorio con este diagnóstico. Entonces, nosotros en qué nos vamos a enfocar en esta primera parte de nuestro curso va a ser en el proceso de duelo. Cuando uno habla de duelo, muchas veces ¿en qué piensa? En la muerte de un familiar, en la muerte de un ser querido, en una pérdida de una persona física. Pero se sabe desde la psicología que el duelo uno lo puede hacer de distintas formas y en cualquier ámbito de su vida. Un duelo puede ser por una muerte física de una persona, de un ser querido, como recién dijimos. Pueden ser de aspectos concretos, como la pérdida de una casa, la pérdida de un objeto el cual valoramos un montón. Y también puede ser de un aspecto no concreto, como un trabajo, como un divorcio, como la pérdida de la juventud, la pérdida de una relación, de una amistad, o como en este caso, la pérdida de una capacidad. En este caso, la persona que tiene el diagnóstico de baja visión está sufriendo el duelo por la pérdida de su capacidad visual, sea de un día para el otro, sea de forma gradual, sea algo accidental como algo repentino, se produce un duelo. Y nosotros tenemos que entender que el duelo es un proceso. Y es un proceso en el cual tenemos que estar activos, ¿no? Porque muchas veces se entiende que el duelo es algo que nos pasa, que somos víctimas, que es algo pasivo, donde el paciente y la familia no tienen nada para hacer. Pero vamos a entender en este curso que el duelo vamos a tomarlo como un proceso activo, donde está lleno de decisiones, donde está lleno de posibilidades, donde cada paciente tiene la posibilidad. Cuando hablo de paciente también hablo de todo su entorno familiar, ¿no? Tiene la posibilidad de afrontarlo de distintas formas. Pero antes de eso, tenemos que entender que el duelo lleva consigo varias etapas. Se habla de las 5 etapas del duelo, de una autora muy conocida que se llama Kubler-Ross. Cuando se habla de estas etapas, lo más importante, ¿qué va a ser? Que no pensemos que son 5 etapas una detrás de la otra como algo organizado, fijo e inflexible, sino que son 5 etapas que suelen darse en la mayoría de las personas como algo universal, más allá de su contexto socioeconómico, más allá de su forma de ser, más allá de su entorno familiar. Son 5 etapas que suelen darse. Pero es muy importante entender que esto va a depender del contexto social, de la familia, de la forma de abordaje de cada persona, de su historia, de sus expectativas. Estas 5 etapas, que obviamente no tienen un orden determinado, pero que suelen darse de esta forma, son la negación, el enojo y la bronca, la negociación, la depresión y la aceptación.
Vamos a ir hablando despacito de cada una de estas, porque posiblemente si conocen a algún paciente que tiene este tipo de diagnóstico de baja visión, o mismo ustedes cuando han sufrido algún tipo de pérdida o algún duelo, se van a sentir identificados, porque todos entendemos que estas etapas son necesarias para llegar a la aceptación, que es la quinta etapa, y es ahí donde comienza el bienestar y comienza el hecho de sentirse cómodo y aceptando cuál es su diagnóstico. A partir de ahí, el paciente va a volver a sentirse tranquilo y entender que no es una especie de conformismo que sienten, sino que es aceptar, es abrazar el diagnóstico y es empezar a vivir de una forma distinta, que no significa con más restricción o con más dificultad que su vida previa a este diagnóstico. Entonces vamos a ir por orden. Primero, la primera etapa es la de negación. Vamos a ir a avanzar. Ustedes en el PowerPoint van a ir viendo que yo voy a ir describiendo estas etapas, pero también tienen que tener en cuenta que en todos los archivos adjuntos, en todos los papers, en todos los artículos, van a haber más información que tiene que ver con todo esto. Y obviamente me van a poder ir consultando en el foro, me van a poder escribir si hay algo que no comprenden, si quieren más información sobre algo en especial. Obviamente esto va a estar a disposición de todos. Entonces retomamos. Estamos en la primera etapa, que es la de negación. Una vez que el paciente y su familia reciben un diagnóstico, es muy importante entender que tienen un primer momento de shock o de sorpresa. ¿Qué significa esto? Que tienen una interrupción en su vida cotidiana, en lo que ellos entienden como lo conocido, su área de confort, lo seguro, sufre una ruptura. Hay algo que se está rompiendo. Entonces primero hay un shock, hay una sorpresa que sienten estos pacientes y sus familias. Después de este momento de shock hay un periodo de negación, ¿no? Como decíamos antes, no necesariamente es al mismo orden, pero en general primero se da un momento de negación. Primero se da esto de negar la realidad. Es como decir, no, a mí este diagnóstico no pertenece a mí, no pertenece a mi familiar, yo no lo acepto, no me hago cargo, aunque recibí la noticia es como si no hubiese recibido nada, quiero seguir con mi vida de la misma forma. Pasa que este proceso y este momento, esta etapa, no puede durar mucho, porque lamentablemente nos enfrentamos a la realidad día a día. La disminución visual es evidente, al paciente le cuesta un poquito más que antes manejarse con independencia. Entonces, este periodo de negación donde uno busca que este diagnóstico no nos dañe o no nos influencie, tiene como una duración cortita, ya que lamentablemente por la evidencia nos damos cuenta que no es real. Luego hay una etapa muy fuerte de enojo o de bronca. Acá es cuando muchas veces llegan los pacientes y son traídos por un familiar, porque los familiares que me dicen, ¿qué nos dicen, no, al equipo? Está muy enojado, no tiene ganas de respondernos, no tiene ganas de hacer nada, está con bronca, está con ira, está irritable, tiene ganas de tirar la casa por la ventana, de tirar la toalla, no tiene ganas de hacer ningún tratamiento. Este es el típico momento de la etapa de enojo o de bronca, ¿no? Hay una rabia, hay un resentimiento donde el paciente dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familiar? ¿Por qué me está pasando esto? Estoy enojado. Entonces hay que entender que el paciente va a venir con esa, digamos, desde ese lugar y nosotros tenemos que comprenderlo, tenemos que escucharlo, tenemos que dejar que largue como todo ese enojo y esa furia que tiene dentro, porque es un momento muy especial, ¿no? Es un momento donde está cayendo realmente la realidad de que tiene un diagnóstico de baja visión. Hablo del paciente, pero también estoy hablando del familiar. Hay muchas veces que el paciente no comprende tanto de qué se trata la baja visión, porque quizás son niños o son chiquitos, pero este enojo o esta bronca le pasa a la familia, le pasa a esa madre, le pasa a ese padre, o mismo a los hermanos, ¿no? de este paciente. Hay una fuerte sensación de enfado, de bronca, que se nos va a transmitir a nosotros y nosotros como profesionales tenemos que entender que no es hacia nosotros, sino que es hacia el diagnóstico.
Después se va a dar una etapa de negociación, ¿no? Que es una etapa lamentablemente muy ilusoria, donde el paciente va a pensar que puede como negociar, como que intenta crearse una especie de ficción que se permita ver la realidad como una forma como que estamos en la posibilidad de una posición de poder negociar, ¿no? Bueno, yo pierdo esta visión, pero hay una fantasía de que yo puedo controlar esta situación, más allá de mi enojo, como que no, está todo bien, yo lo puedo controlar, pero esta etapa de negociación es la más cortita, porque uno en definitiva se da cuenta que hasta que no logre aceptarla, no va a poder seguir adelante con su vida y no va a sentirse en bienestar y bien con su entorno. Entonces luego de esta etapa viene una etapa que es muy famosa, que es muy usual en el proceso de duelo, que es la etapa de depresión. Cuando hablo de depresión, a veces uno se asusta porque piensa en el diagnóstico médico psiquiátrico de depresión, que obviamente es otra cosa. Acá lo que se habla es de la depresión como síntoma, ¿no? Como un periodo, obviamente no tan largo, no más de 6 meses, en general se habla de ese tiempo, donde el paciente se siente sin ganas, donde ya entendió que su diagnóstico es real, donde no queda otra que hacerse cargo, donde ya la negación y ya el enojo ya pasaron, y en este momento hay una depresión. La depresión es anímica, hay una reducción de estado de ánimo, hay falta de ganas, hay tristeza, hay mucha angustia, hay miedos. Acá surgen muchos miedos, ¿no? Como, ¿qué va a pasar de acá en adelante? ¿Cómo me voy a poder manejar con mi familia, con mi entorno, con mi trabajo? Piensan que esta angustia los va a acompañar a lo largo de toda su vida. Pero por suerte, y habiendo tenido experiencia en atención de muchos pacientes realizando este tipo de proceso, nos damos cuenta que esta depresión es solo un momento, ¿no? Y que después de un tiempo, después de dedicarle tiempo, de dedicarle espacio terapéutico, de tener una familia que nos acompaña, de tener una red de apoyo sostenedora, esta etapa de depresión pasa. ¿Cuándo pasa? Cuando se da la aceptación. Y acá van a ver que es un momento que realmente uno se siente como cómodo con el diagnóstico, pero es muy importante entender que sentirse cómodo y aceptar no significa, digamos, una posición de conformismo, ¿no? Porque a veces el paciente me dice, yo no me quiero conformar con este diagnóstico, yo no quiero quedarme de brazos cruzados. No, eso es una cosa. La aceptación es una cosa totalmente distinta. La aceptación es luego de haberse dado cuenta que no queda otra alternativa, habiendo probado distintos lentes, distintas ayudas ópticas, distintos procesos donde acá los profesionales le dijeron, bueno, la máxima capacidad visual que usted va a tener es esta. A partir de ahí, cuando ya se hizo todo lo que había para hacer, uno puede realmente sentarse, respirar y decir, ya está, yo lo acepto. Entonces, con este panorama actual, con las cartas sobre la mesa puestas, ¿qué puedo hacer para tener la mejor calidad de vida posible? Y esto también está apuntado a sus familias, ¿no? Porque a veces las familias dicen, no, pero yo no me quiero quedar de brazos cruzados, yo quiero que él vea lo mejor posible. Bueno, ya lograron que vea lo mejor posible, ahora hay que aceptar, hay que abrazar este diagnóstico, hay que empezar a pensar la vida adaptada a este diagnóstico y a esta realidad de su familiar o mismo de su vida. Entonces se empieza como a generar este estado de equilibrio en el cual a partir de ahora realmente el paciente va a poder volver a vivir más tranquilo y entendiendo que a partir de ciertas modificaciones de su vida cotidiana va a poder volver a realizar muchas de esas actividades, obviamente adaptadas, obviamente con una aparatología especial y obviamente a partir de un tratamiento de rehabilitación visual. Pero es importante entender que estas 5 etapas son fundamentales para entender el proceso como un duelo activo, porque el paciente no tiene que cerrarse y decir, listo, ya está, esto me pasó, yo soy, digamos, como víctima. No. Nosotros vamos a entender que el duelo es un proceso activo que se da en distinto orden en estas etapas y que cada uno lo va viviendo de forma distinta según su contexto, según su familia, según su entorno, su historia y cuáles son sus expectativas a futuro.
Puntualmente hablando de el espacio terapéutico, ¿no? Como empezándonos a centrar en lo que tiene que ver con la atención clínica de los pacientes, de sus familiares. ¿Cuáles son los objetivos del espacio terapéutico? Muchas veces nos preguntan, porque en el Centro Mayo lo que apuntamos es en hacer una atención integral del paciente. Así como están las profesionales del área visual que hacen la evaluación indicada, que les indican cuáles son las ayudas ópticas y elementos especiales que pueden mejorar su capacidad visual, con las sesiones de rehabilitación que son más que integrales, donde apuntan al bienestar del paciente, a que puedan volver a leer y hacer aquellas actividades que lo gratifican. ¿Cuál es nuestro objetivo como terapeutas?